Puedes tomar tu lugar, ponte cómodo. Qué bueno que nos acompañas, que nos das la oportunidad de compartirte la palabra de Dios. Vamos a ir directamente a la lectura de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 35 en adelante. Dice la palabra de Dios que cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía y le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este ciego estaba sentado al borde del camino y dice la Biblia que estaba pidiendo ¿qué? Limosna. Entonces, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Entonces dile a la personita, dile, se parecía a ti, igualito a ti. No tenía. Ojo, era una persona enferma y sin dinero. Pero a pesar de eso, cuando él estaba sentado y empezó a escuchar mucho ruido, mucho movimiento, él no veía, pero sí escuchaba. Y entonces le pregunta: hey, ¿qué es lo que pasa? Ya sabes, como aquellos que ven que chocó un carro y salen y se asoman. ¿Hubo muerto? No hubo. Ay, qué chiste. Entonces se meten. Este cieguito era parecido a ti y a mí, curioso. Pero le dijeron, es Jesús. Y cuando escuchó que era Jesús, se puso a gritarle a Jesús: hey, Señor, ten compasión de mí. Este ciego le estaba pidiendo ayuda a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque este ciego ya tenía fe. Di conmigo, para pedir un milagro necesito fe. Levante la mano, ¿quién tiene fe? Todos, porque a todos se nos fue dada una medida de fe, pero a veces nuestra fe es chiquita, a veces dudamos, ¿verdad? Y más cuando atravesamos por la enfermedad, decimos: Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo me vas a levantar? ¿Cuándo me vas a restaurar? Pero este ciego, estando enfermo, su fe chiquita fue creciendo, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Di conmigo, por favor, si quiero tener más fe, necesito escuchar más palabra de Dios. Y a veces para las cosas de Dios no tenemos tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Pero este ciego estaba en el camino, estaba sentado todos los días pidiendo limosna, una ayudita por el amor de Dios, una monedita por el amor de Dios, que me den algo para comer, no tengo con qué vestir, estoy enfermo, y pedía limosna. Pero hubo alguien que vio al ciego sentado y se le acercó y le dijo: tengo algo que contarte. ¿Qué crees? ¿Te ha pasado que alguna comadre se te acerca y te dice: comadre, tengo algo que contarte? ¿Qué crees? ¿Y qué le contestas tú? A ver, vamos a contestar. Tengo algo que contarte. ¿Qué crees? No, ponle enjundia. Tengo algo que contarte. ¿Qué crees? Chismosos. Igualito el ciego. Tengo algo que contarte. ¿Qué crees? ¿Qué? Hay una persona llamada Jesús. ¿Quién? Sí, una persona llamada Jesús
Déjame decirte que este Jesús a los ciegos les devuelve la vista, a los mudos los hace hablar, a los paralíticos los levanta. Y entonces ese ciego, estando enfermo y estando pobre, se daba tiempo para escuchar de Jesús. Ahí es cuando empezó su milagro, en la enfermedad y en la pobreza. Porque el milagro de Dios viene cuando tú abres un espacio para escuchar de Jesús. Ustedes están dedicando este tiempo, ya tienes el 50% de tu milagro, porque a pesar de tu enfermedad, a pesar de tus problemas y quizás a pesar de tu escasez económica, te estás dando tiempo para escuchar de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que le interesa a Satanás? Que te enfoques en tu enfermedad, que te enfoques en tu carencia. Y Satanás venía y le decía al ciego: estás ciego, estás enfermo, tienes que pedir limosna para que puedas vivir. No pierdas el tiempo en las cosas de Dios. A Satanás le interesa distraerte y que no te enfoques en la palabra de Dios, porque sabe muy bien que si tú abres un espacio en tu vida para recibir la palabra de Dios, el evangelio, escuchar de Jesús, tu fe se va a detonar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces tu fe es de este tamaño porque no escuchas la palabra de Dios. Pero en cuanto más escuches la palabra, tu fe va a crecer y tu fe va a crecer. A veces tus problemas los ves de este tamaño y tu fe de este. ¿Sabes por qué? Porque no escuchas la palabra de Dios. Pero cuando tu fe crezca, tus problemas los vas a ver pequeños. Amén. A ver, vamos a poner nuestra mano aquí y di conmigo: mi fe va a crecer por la palabra de Dios. Va a crecer, va a crecer. Y mis problemas van a disminuir, van a descender, van a desaparecer. A ver, agarra tus problemas y tíralos al piso y písalos. Amén. Si te cae mal el de junto, písale un callo. Ojo, tenemos que ser como el ciego y escuchar la palabra de Dios. Por eso el ciego, cuando empezó a escuchar el alboroto, dice: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Hay campaña política? ¿Van a dar despensas? ¿Qué es lo que sucede? No, es Jesús de Nazaret. Y en ese momento, como él ya tenía fe, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La fe se demuestra en la medida en que le pides a Jesús. Yo puedo ver tu fe en la medida en que oras con Jesús. Yo puedo ver el tamaño de tu fe en la medida en que le pides cosas a Dios. Si tú le dices: Señor, bendice mi trabajo para que tenga para comer, es una buena oración, pero es una fe muy pequeña porque le estás pidiendo poco. Pero si le dices: Señor, bendíceme con que yo ponga mi propio negocio, ponga mi empresa, genere trabajo, ahí tu fe es más grande, porque crees que Dios te puede bendecir tanto como para que montes tu empresa. Tú puedes decirle: Señor, solamente concédeme unos años más para que yo vea casada a mi hija, casado a mi hijo, para que mis nietos crezcan y me doy por bien servido.
Pero puede llegar alguien con más fe y decirle, no, Señor, yo no nada más quiero 2 o 3 años más, no, levántame de mi enfermedad. ¿Quién tiene más fe? ¿El que pide un par de años o el que pide sanidad por completo en su enfermedad? ¿Cuánto le pides tú al Señor? ¿Poco o mucho? ¿Cuánto le tenemos que pedir? Mucho. No le pidas poco a Dios cuando Él puede darte mucho. No le pidas cosas posibles cuando Él puede darte cosas imposibles. Yo no sé qué tipo de enfermedad tengas, pero ninguna enfermedad es más grande que nuestro Dios. Amén. Yo no sé cuál sea tu problema, pero ningún problema es más grande que nuestro Dios. Yo no sé cuál sea tu situación, pero ninguna situación que estés viviendo es más grande que nuestro Jesús. Amén. Demuéstrame tu fe en la medida en que le pides a Jesús. Pídele cosas grandes. Preocúpate si al que le vas a pedir es al de junto. A ver, voltea a ver al de junto. Voltea a ver a la personita. ¿Crees que puede darte mucho o puede darte poco? ¿Crees que te puede invitar los tacos terminando, sí o no? Lo dudo, ¿verdad? Si se tratara de pedirle al hermanito que tienes al lado, piénsalo 2 veces, porque tal vez su situación no pueda darte mucho. Pero si se trata de pedirle a Dios, pídele de todo. Pídele amor, pídele sabiduría, pídele sanidad, pídele temor de Dios, pide su gracia. A Dios, que es tu Padre, tienes que pedirle de todo. En un momento cuando entremos en oración, demuéstrale a Dios que tienes una fe grande pidiéndole cosas grandes, que tienes una fe grande pidiéndole cosas imposibles. Si se lo fueras a pedir al mundo, piénsalo, pero si se lo vas a pedir a Dios, pídele sin miedo, pídele con confianza. Amén. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra de Dios, versículo 39, dice que los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Di conmigo, unos trataron de callarlo. Checa lo que dice la Biblia. Versículo 39, los que iban delante. ¿Quién iba adelante? Jesús. Y unos que iban adelante con Jesús le decían al ciego, busca, cállate, no molestes, no nos hagas perder el tiempo. Los que iban con Jesús desanimaban al enfermo, al ciego. Esto lo tienes que tener, mira, clavado en tu mente y en tu corazón. Porque cuando tú busques acercarte a Jesús, va a haber personas que van al frente, que van adelante, que llevan tiempo en las cosas de Dios, que son servidores, que son ministros, que están dentro de la parroquia, y en lugar de decirte, oye, qué bueno que te estás acercando, qué bueno que estás buscando a Jesús, en lugar de animarte, te van a desanimar. Y tú vas a decir, ¿cómo es posible? ¿No se supone que los que van adelante tienen que ayudarnos a los que vamos atrás? No lo entiendo, pero es claro, y la Biblia te está preparando para que no te desilusiones. Vas a ir con ese ministro y le vas a decir, ¿me puede usted hacer oración? Ahorita no tengo tiempo. ¿Me puede dar un consejo? En otra ocasión. Y sus acciones te van a desanimar. Tienes que estar preparado,
porque esos golpes a veces duelen. ¿Y sabes cuántas personas se han retirado de nuestra iglesia por causa de los que iban adelante y no ayudan a los que van atrás? Muchísimos. Pero el Señor te está preparando, te va a decir: hey, cuando los de adelante no te tiendan la mano, te ignoren, te desanimen, aguanta. Dile al hermanito de al lado: aguanta. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar. Amén. No vayas a salir chillando: ya no voy a ir a misa, estos de la iglesia son unos hipócritas, ¿para qué están ahí? Ni deberían de estar. No, es parte de la iglesia de Cristo y va a haber personas así. Pero me encanta lo que hizo el ciego. Cuando le dijeron: cállate, el ciego se hizo el sordo. ¿Y qué siguió haciendo el ciego? Gritando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando tú aguantas y continúas diciendo: Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, renueva mi matrimonio, Señor, levántame de esta situación. Y hay personas que en lugar de decirte: vas a salir adelante, el Señor te va a levantar, el Señor te va a bendecir, son personas que te dicen: de esta no te levantas, tu matrimonio no se compone, tu hijo no regresa al buen camino, date por vencido. Si a pesar de esto tú sigues diciendo: Señor, yo creo en ti, Señor, levántame, rescata a mi hijo, restaura mi matrimonio, dame sanidad, y sigues doblando rodillas, dice la Biblia que Jesús se detuvo y mandó que trajeran al ciego y lo puso a su lado y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Ojo, dos grupos de personas: los que iban adelante con Jesús, que desanimaban al ciego. Pero como el ciego siguió gritando, Jesús manda a otros y les dice: por favor, tráiganme al que está gritando, al ciego. Ojo, dos grupos de personas: unos que desanimaban al ciego y otros que llegaron y le dijeron: hey, ánimo, levántate, el maestro te llama. Yo no sé cuál de los dos quieras ser tú, de los que animan o de los que desaniman. ¿De cuál vas a ser? De los que animan. Nunca te permitas desanimar a aquel que busca a Cristo. Mejor desgástate por decirle al hermano: vas a salir adelante. Tal vez el Señor no ha respondido tu oración, pero la va a responder. Desde el primer día que oraste, tu oración ha sido escuchada. Espera la respuesta de Dios. Ojalá seamos de esos que animamos, que le decimos a las personas: hey, ven, te invito a la comunidad, ven a escuchar la palabra, el Señor tiene algo para ti. Y seamos de los que constantemente estemos animando al otro. El otro grupo le dice: levántate. Y una vez que se levanta, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que se vuelve a actualizar en esta noche. Es Jesús que te dice: hey, si veniste a este lugar, ¿qué quieres que haga por ti? Piensa muy bien la respuesta que le vas a dar a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le está diciendo: te estoy haciendo una pregunta específica, dime una cosa específica. A veces con Dios cometes el error de decirle: Señor, bendíceme, y así en general. No. El Señor te está diciendo: ¿qué
pídeme cosas específicas. No me digas que te bendiga en general. Si vienes esta noche enfermo, no le digas, Señor, sáname. Tal vez te duele una uña, tal vez te duele la cadera, tal vez lo que no funciona es un riñón, tal vez ya no ves bien y tú le dices, Señor, sáname. No, pídele cosas específicas. El ciego pidió cosas específicas, le dijo, quiero ver. ¿Y qué es lo que recibió el ciego? Vista. Di conmigo, por favor, con Jesús, si pido cosas específicas, recibiré milagros específicos. Amén. A veces le dices al Señor, Señor, bendice mi negocio. Y el Señor dice, bueno, a ver, que te lo bendiga, ¿cómo? Que te mande 10 clientes, 20 clientes, que ganes 100 pesos, que ganes 1000 pesos, que ganes 100,000. No me estás siendo específico. Y si no eres específico, no te puedo dar algo específico. Cuando tú me pidas cosas concretas, yo te daré cosas concretas. Con Dios no seas ambiguo, sé directo. Tal vez, Señor, tengo cáncer, sáname de este cáncer. Señor, no me funciona mi corazón, sana mi corazón. Pero pídele cosas específicas. ¿Sí me voy explicando, hermanitos? Pídele milagros específicos y Dios te dará cosas específicas. Te voy a invitar a que vayas pensando, ¿qué quieres de Jesús? Porque Él te vuelve a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez vienes a este lugar y no tienes una enfermedad física, pero tal vez estás hundido en la depresión, en el miedo. Tal vez eres una persona que crea mucho conflicto. Tal vez eres una persona inestable. Empiezas una cosa, empiezas otra, dejas a media esta también y no concluyes nada. Tal vez es el apego a un hábito de pecado. Reincides en ese pecado. Dile, Señor, yo necesito que me liberes de este pecado, de la envidia, del rencor. Yo no sé cuál sea tu defecto dominante, pero le tienes que decir, Señor, yo quiero que hagas esto por mí. Quiero que hagas esto, Señor, por mí. Hoy te vuelvo a decir, Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando el ciego le dijo, quiero ver, recobró la vista. Me encanta lo que dice el versículo 43. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Una vez que recibió su milagro, siguió a Jesús. Yo me imagino que cuando Jesús tuvo delante de sí al ciego, él pudo ver que si le concedía un milagro, este hombre lo iba a seguir. Y por eso Jesús seguramente dijo, le tengo que conceder su milagro, porque él va a ir conmigo, va a caminar a la par mía. No solamente me busca por lo que le puedo dar, me busca porque tiene fe en mí, porque me ama y me quiere servir. Tal vez esta noche hay personitas que solamente vienen para recibir de Jesús, pero no porque lo quieran seguir, porque le quieran servir, porque quieran estar al lado de Jesús.
Este ciego, podemos concluir su milagro en 3 pasos. Escuchó de Jesús, le pidió a Jesús y siguió a Jesús. Repito, escuchó de Jesús, le pidió a Jesús y siguió a Jesús. Si tú nada más venías para pedirle a Jesús un milagro y nada más, tienes que dar el 3er paso. Decirle: Señor, tú concedes milagros a aquellos que te siguen, a aquellos que te sirven, a aquellos que quieren estar al lado de ti. Yo estaba equivocada, porque solamente quería yo un milagro para seguir haciendo mi vida como la hacía antes de que estuviera yo enferma. Pero hoy tu palabra me dice que yo tengo que seguirte, que donde tú estés, yo vaya. Por lo tanto, Señor, aquí me tienes. Yo te voy a seguir, yo te voy a servir, porque no solamente quiero oír tu palabra, ni solamente pedirte un milagro, también quiero seguirte, estar contigo. Amén. A ver, di conmigo: escuchar de Jesús, pedirle a Jesús y seguir a Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie.